Buenos días. Lo primero que me gustaría advertir es que me voy a desviar un tanto del tema, básicamente porque, tomando la metáfora de Julio, creo que para hablar de culturas políticas con propiedad hay que sumergirse en la arquitectura del concepto. No podemos hablar de culturas políticas para intentar reflejar una especie de idiosincrasia, una especie de ethos, una especie de, como queramos llamarlo, comportamiento político o no político, sino que hay que señalar las dimensiones analíticas que puede tener un concepto de estas características con la finalidad de poder comparar distintas culturas o subculturas políticas entre sí. Es decir, muchos de los textos que se han hecho sobre culturas políticas del espectro marxista, así en términos muy amplios español, otorgan datos muy interesantes sobre lo que pudieron ser esas organizaciones, sobre sus partidos, pero dan datos en términos muy sustantivos. Entonces, al dar datos en términos tan sustantivos, no nos permite comparar parámetros entre unas culturas políticas y otras culturas políticas. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es hacer, con trazo muy gordo, porque no hay tiempo aquí para detenerse mucho, voy a hacer, digamos, una trayectoria del concepto de cultura política a un nivel muy global, y luego voy a explicar cómo se ha aplicado el concepto de cultura política en las ciencias sociales españolas a la realidad española, porque curiosamente, cuando uno se adentra en el tema, puede comprobar que el concepto de cultura política en las ciencias sociales españolas se ha utilizado para fortalecer el relato de la transición, el relato, digamos, hegemónico de la transición, ¿no? Entonces, vamos a ir entrando en esto poco a poco, ¿no? Cultura política es un concepto amplio, complejo y multidimensional, como creo haber sugerido ya, y, como señalan muchos de quienes acometen su análisis, es difícil hablar de él sin señalar sus lagunas o sus limitaciones. También muchos de quienes acometen su análisis fijan o señalan dos escuelas o dos modelos básicos dentro de la trayectoria del concepto. El primero de ellos es al que vamos a llamar politológico o comparativo. Este modelo deriva de una propuesta muy clásica, que es la de Almondiverba, a partir de su libro La cultura cívica, que se escribió en 1963, y lo que tratan de hacer estos autores es, a partir del análisis de ciertas disposiciones de valores, de actitudes y de juicios, clasificar el comportamiento político o la cultura política de los integrantes de un Estado-nación según un esquema de tipos ideales. Es decir, según cómo sean esas disposiciones de valores, de juicios o de actitudes, un Estado-nación o los integrantes de un Estado-nación tendrán una cultura política parroquial, una cultura política de súbdito, una cultura política participativa, entendiendo que este esquema de tipos ideales está fuertemente jerarquizado. Es decir, los autores parten de la base de que la cultura política participativa tiene ciertas afinidades selectivas con las democracias anglosajonas y que, por tanto, es deseable que todos los Estados-nación del mundo cambien ciertas disposiciones de valores, de juicios y de actitudes para poder desarrollar una cultura política de esas características. Bien, voy a hacer una cita, ¿no? A mí me gusta citar, entonces voy a ir citando cosas que me parecen interesantes. Dice en Almoniverba: caracterizar la cultura política de una nación significa, en efecto, rellenar una matriz semejante mediante una muestra válida de su población. La cultura política se constituye por la frecuencia de diferentes especies de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia el sistema político en general, sus aspectos políticos y administrativos y la propia persona como miembro activo de la política. Digamos que la metodología básica de investigación de este modelo es la encuesta y la unidad de análisis básica, como también he sugerido ya, es el Estado-nación. Es decir, sus resultados están orientados hacia un nivel muy macro. Digamos que no, en este sentido no hilan fino, ¿no? Si uno habla de la cultura política del Estado mexicano, por ejemplo, está hablando de la cultura política del Estado mexicano en general, como si todos los mexicanos compartiesen una misma cultura política, cuando eso evidentemente no es así, ¿no? Y valga echar un vistazo a los análisis, por ejemplo, de un antropólogo que se llama Jorge Alonso, que se ha ocupado de analizar la cultura política de los partidos mexicanos, diferenciando pues, entre el Partido Revolucionario Institucional, entre el PAN, entre los partidos de izquierdas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el segundo de los modelos a los que me he referido es el modelo socioantropológico, que es el que a mí me interesa y creo que es el que nos podría interesar un poco a todos para acometer un análisis de las culturas políticas del marxismo revolucionario, de la izquierda revolucionaria, etcétera, etcétera, ¿no? Los múltiples trabajos que se han gestado en su interior son de diferente calado, ¿no? Hay algunos que son teórico-metodológicos, hay otros que son empíricos,
y hay otros que lo que hacen es combinar la labor teórico-metodológica con la labor empírica, que a mi juicio pues, son los más interesantes. Habitualmente los trabajos empíricos que se han hecho dejan mucho que desear precisamente por no haber definido correctamente qué es aquello de la cultura política. En sí, este enfoque tiene alguna virtud, a mi juicio es la virtud de saber identificar perfectamente cuáles son las lagunas del concepto. Es decir, los antropólogos están acostumbrados a reflexionar en términos teóricos y, por tanto, han visto que el concepto de cultura política es un concepto que tiene numerosas lagunas. La gran desventaja que tiene el concepto de cultura política de este modelo, o la labor que han hecho los antropólogos en este sentido, es que pese a identificar perfectamente cuáles son las lagunas del concepto, no han sabido resolverlas, por razones que ahora diré. Bien, hay, digamos, 6 lagunas básicas del concepto. La primera es que es un concepto sociocéntrico. ¿Por qué? Porque toma la racionalidad política moderna como algo dado de antemano. En segundo lugar, es un concepto intelectualista, porque concibe la práctica política en términos de conciencia, razón y conocimiento. En tercer lugar, es un concepto objetivista, porque concibe a los sujetos políticos como identidades estables. Esto, claro, para un antropólogo para un antropólogo contemporáneo, digamos que es un pecado de un calado inmenso, ¿no? Porque si algo sabemos es que las identidades, ya sean políticas, culturales o lo que sea, no se mantienen exactamente igual en el tiempo, sino que van variando en función de las circunstancias externas e internas que les van sucediendo, ¿no? Aparte de estas 3 críticas, hay otras 3 que me parecen interesantes, que vienen en este libro, que es un libro, digamos, fundamental para cometer el estudio de la cultura política, que si queréis os lo paso para que le echéis un pequeño vistazo. Estas 3 lagunas adicionales son que es un concepto resbaladizo en la medida que los conceptos que lo forman también lo son. Es decir, si no hay consenso en torno al concepto de cultura y no hay consenso en torno al concepto de política, mucho menos podrá haber consenso en torno al concepto de cultura política. Por poner un ejemplo, uno de los 2 ejemplos que se pueden poner, el concepto de cultura es un concepto que no goza de un consenso ni inter ni interinstitucional. Es decir, si tú le preguntas a un filósofo, te va a decir que la cultura es algo muy diferente a lo que te va a decir un antropólogo acerca de la cultura. Pero si afinamos más, dentro de la antropología hay numerosísimos conceptos o definiciones del concepto de cultura. Unos dirán que es una trama de significación, otros dirán que es un conjunto de prácticas, otros dirán que es una identidad estable a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. O sea, la antropología, pese a ser una ciencia joven, digamos que se ha ocupado de manera muy profunda de intentar definir qué es aquello de la cultura, porque digamos que es su piedra de toque, ¿no? Como disciplina, y por eso se han dado numerosas definiciones del concepto de cultura. Entonces, en ese sentido, si el concepto de cultura es un concepto tan polémico y el concepto de política también lo es, el concepto de cultura política no puede serlo menos. La quinta laguna del concepto es que es un concepto que no tiene una finalidad clara, es decir, cada cual lo utiliza para sus propios menesteres. Entonces, utilizar un concepto que no tiene una finalidad, vale, vamos a analizar la cultura política de X grupo social. ¿Para qué? Nadie se ocupa de señalarlo, ¿no? Y ya la sexta laguna, que está muy relacionada con esta quinta, es que la elaboración del concepto es dispersa y es discontinua, precisamente porque cada cual lo ha utilizado para sus propios menesteres. Esto ocurre de una manera mucho más acuciante en el modelo socioantropológico. ¿Por qué? Porque por lo menos el modelo politológico, pese a las lagunas elitistas, ¿no? o los tintes elitistas que puede tener, tenía un texto fundacional, que es de donde han derivado las demás propuestas. En el caso del modelo socioantropológico no hay ese texto fundacional. Cada cual ha teorizado o ha cometido el estudio de las culturas políticas desde sus propias coordenadas. Aún así, me gustaría citar un fragmento de un texto de Héctor Tejera, que es otro antropólogo mexicano. Bueno, fijaréis que quienes más caña, perdonad por el lenguaje prosaico, le han dado al concepto de cultura política son los mexicanos. Pues bien, voy a citar un fragmento de un artículo de Héctor Tejera, que es un antropólogo mexicano, que intenta hacer una síntesis muy general sobre lo que puede ser o lo que puede abordar un concepto de cultura política bajo el modelo socioantropológico. Dice así: la cultura política es un conjunto de interpretaciones heterogéneas y a veces contradictorias y desarticuladas de valores, conocimientos, opiniones, creencias y expectativas que integran la identidad política de los ciudadanos, grupos sociales u organizaciones políticas, conjunto que se codifica y emplea coyunturalmente con el propósito de obtener ciertos resultados en beneficio de alguno de los grupos en conflicto.
Es el conjunto de signos y símbolos que afectan a las estructuras de poder, como resultado de una combinación de actuar y pensar los eventos políticos. Como corolario, el estudio de la cultura política requiere también analizar cómo se adquiere y detenta el poder, sus formas de permanencia y transformación, su expresión en espacios localizados y cómo se emplean los rituales para reafirmarlo. Como vemos, esta definición, esta síntesis, toca varios aspectos que a mí me parecen interesantes de cara a proponer un concepto de cultura política que nos sirva para analizar a los grupos españoles asociados al marxismo revolucionario, la izquierda revolucionaria, etcétera, etcétera. Que es que se fija en aspectos sociales, se fija en aspectos culturales y reduce, digamos, o desliza la unidad de análisis hacia grupos pequeños y concretos. Es decir, ya no vamos a analizar la cultura política de Estado-Nación. Ahora nos interesa centrar nuestra mirada en grupos concretos que integran ese Estado-Nación. Esto es importante señalarlo. En una vez vistas de manera, como digo, muy gruesa, estas dos líneas principales de análisis de quienes se han dedicado a estudiar las culturas políticas, vamos a ver cómo estas líneas de análisis se han utilizado en las ciencias sociales españolas. Hay que decir que las ciencias sociales españolas en un principio tomaron al pie de la letra el concepto de cultura política tal como lo definieron Altman y Bergman. Pese a que la trayectoria del modelo politológico ha tenido un desarrollo tumultuoso, si podemos decirlo así, ha sufrido numerosos debates, las ciencias sociales españolas han incorporado el concepto sin incorporar esos debates. Es decir, han hecho un trabajo, pues, en este sentido muy escolástico, ¿no? Entonces, como he dicho anteriormente al principio de la intervención, el concepto de cultura política se ha utilizado para explicar el cambio sociopolítico que experimentó España durante el tardofranquismo y la transición. Y hay quien interpreta, entre estas personas, María Luz Morán, que creo que actualmente es catedrática de la Universidad Menéndez Pelayo, fue profesora en la Complutense también. Bien, perdón, he perdido el hilo. En fin, da igual. Vamos a señalar las líneas principales que hay dentro de este paradigma, ¿no?, de estudios de cultura política sobre la transición española. Hay una primera línea de análisis que es la llamada funcionalista. ¿Qué es el funcionalismo? Bien, el funcionalismo parte de la base de que una sociedad es un sistema de equilibrio en el que cada parte funciona para sostener el conjunto. En este sentido, los autores asociados a esta línea de pensamiento postularon que la modernización que se produjo en los últimos años del franquismo produjo un cambio en la esfera de los valores de los españoles y, por tanto, produjo un cambio en la cultura política de los españoles. Una vez que ese cambio cultural se había culminado, la superestructura institucional solo tuvo que ajustar las propias instituciones para que estuviesen en armonía con esa nueva cosmovisión de la población española, ¿no? Esto es lo que ellos postulan. Ellos atribuyeron este cambio en la esfera de la cosmovisión o en la esfera de los valores a dos elementos fundamentales, que son el purismo y la emigración. Estos dos elementos fundamentales, según estos autores, crearon en el imaginario colectivo de los españoles una ecuación que asociaría tres términos: Europa, democracia y bienestar. Por tanto, como digo, según esta línea de análisis, la transición española fue un proceso fácil en el sentido en que solo se tuvo que hacer un pequeño ajuste en esa superestructura institucional o en las instituciones políticas. El cambio ya estaba dado en las dimensiones fundamentales de la cosmovisión o cultura política de la población española. Hay una segunda línea de análisis que pertenece a este paradigma, digamos, politológico, que es la que se basa en la teoría de la acción racional. La teoría de la elección racional parte de la base de que la política es un juego competitivo con reglas pactadas y objetivos convenidos, en el cual las entidades colectivas o individuales intentan maximizar el poder a través de estrategias manipuladoras. Bien, bajo este prisma se interpreta la cultura política de los españoles como el prerequisito mínimo que hace posible el cambio político. En otras palabras, la cultura de los españoles constituye la base sobre la que se enarbolaron, los objetivos convenidos o los objetivos comunes de los protagonistas de la transición. Es decir, ellos partían de esa base de que todos los españoles ya compartían una cultura política democrática y, por tanto, los objetivos comunes a todos los grupos que participaron en el proceso de la transición ya estaban dados de antemano y estaban puestos sobre la mesa. En ese sentido, también esta línea de análisis fortalece el mito de la modélica transición, porque también la retrata como un proceso fácil, como un proceso
tranquilo, como un proceso que no tiene muchas... no es un proceso, digamos, muy complejo, ¿no? Bien, aparte de estas dos líneas de análisis que, como digo, pertenecen a este paradigma politológico comparativo, en los últimos años, bueno, en los últimos años, ya estamos en 2020, en los últimos 25 años, se han ido haciendo aportaciones que van muy en la línea de lo que se ha llamado historia social. Aquí es donde realmente aquí es donde yo me voy a situar y donde creo que pretendemos situarnos, es decir, en aportaciones que se fijan en aspectos sociales, culturales, simbólicos de las diferentes culturas políticas que integraron, como digo, este paradigma comunista, si queremos llamarlo así en términos muy demasiado gruesos, ¿no? Hay dos aportaciones que se pueden dividir en dos bloques, vamos. Las investigaciones encuadradas dentro de la antropología política, entre las que cabe destacar las de Josepa Bucó y las de Carme Cebrián, por ejemplo, entre otras investigadoras, que están dedicadas, las de Josepa Bucó, a ciertas organizaciones maoístas y las de Carme Cebrián al ala catalana del Partido Comunista de España. Estos textos no suelen hablar explícitamente del término de cultura política, pero sí que retratan cierta clase de idiosincrasia, cierta clase de comportamiento, cierta clase de ethos que se puede entender en sus términos. En segundo lugar están las investigaciones encuadradas dentro de lo que se ha llamado historia social. Estos trabajos sí hablan expresamente de cultura política, pero lo hacen desde un punto de vista poco elaborado teóricamente, ¿no? Esto también es algo que he ido señalando a lo largo de toda la intervención. Aquí es donde me quería dirigir. Esta propuesta es interesante, pero está poco elaborada teóricamente, con lo cual hay que tomar lo mejor de esta propuesta e intentar elaborarla un poco más teóricamente. ¿Por qué? Porque el concepto de cultura política bajo esta propuesta se ha utilizado más como categoría residual que como concepto heurístico, es decir, no nos sirve para comparar distintas culturas políticas entre sí, no nos sirve para fijar ciertos parámetros, etcétera, etcétera. Los trabajos más importantes en este sentido han sido los elaborados dentro del marco del Congreso del Partido Comunista de España, y otros artículos o libros, entre los que destacan autores como Rafael Cruz, Francisco Erice o Carlos Rodalafón. Estos trabajos gravitan en torno al tema de la identidad comunista y se adopta en ellos una perspectiva predominantemente social. Destacan metodologías de investigación que no eran demasiado frecuentes cuando estas propuestas empezaron a gestarse. Pues para que nos hagamos una idea, el libro de Erice de los comunistas asturianos es de 1996, porque entonces, según dicen algunos otros autores, como Eduardo Abad, estas técnicas de investigación, como el uso de las fuentes orales, pues no eran todavía algo muy utilizado por los historiadores. Esta es una tendencia de carácter mestizo que cada vez es más reivindicada. Yo no sé si tengo tiempo para poner un ejemplo, porque realmente lo que más me preocupaba de la ponencia era esta parte, que es a la que menos tiempo he dedicado, pero si hiciésemos un análisis de alguna de estas propuestas, por ejemplo la de Rafael Cruz, ¿no?, que tiene un artículo que se titula Como Cristo sobre las aguas, la cultura bolchevique en España, veríamos precisamente esto a lo que me estoy refiriendo, que es cómo define ciertos elementos de la cultura política bolchevique, en este caso, en términos muy sustantivos, pero no nos ofrece un marco teórico para poder analizarlos y compararlos con otras vertientes, ¿no?